Florencia, cuna del Renacimiento, tierra de arte, belleza y poder. Pero entre sus palacios dorados y capillas gloriosas, se esconde un secreto oscuro. Una maldición que persiguió a la familia más poderosa de Italia, los Médici. Dicen que lo que sucedió con ellos no fue casualidad, que fuerzas invisibles marcaron su destino, y lo que ocurrió después dejó al mundo en shock. Hoy, abriremos las páginas prohibidas de su historia. ¿Te atreves a escuchar la verdad? Florencia, siglo XV. Una ciudad bañada en arte, belleza y secretos. En el corazón de esta joya del Renacimiento se alzaba un nombre que todos conocían, pero que pocos se atrevían a pronunciar en voz baja: los Médici. No eran simples banqueros. Eran los arquitectos de la política, los guardianes de los artistas, los amos invisibles de la ciudad. Su riqueza parecía interminable, y su influencia llegaba hasta el mismísimo Vaticano. Pero había algo más, algo que nadie se atrevía a decir en público. Porque junto a su esplendor, los Médici cargaban con una sombra. Una maldición que se transmitía de generación en generación, como si la misma ciudad respirara susurros en las noches oscuras. ¿Qué podía manchar la grandeza de la familia más poderosa de Italia? Dicen que todo comenzó con un pacto secreto. Otros aseguran que fue la envidia de sus rivales lo que despertó fuerzas ocultas. Pero lo cierto es que, tras cada triunfo, llegaba una tragedia inexplicable. Hijos muertos jóvenes, matrimonios rotos, alianzas traicionadas. Era como si el destino mismo les recordara que nadie puede dominar el mundo sin pagar un precio. Y así, Florencia aprendió a mirar a los Médici con respeto, pero también con miedo. Porque detrás de sus palacios dorados y de sus capillas llenas de frescos, latía un misterio que nunca dejó de crecer. ¿Qué sucedió después? Lo que ocurrió dejó a la ciudad en silencio, y dio inicio a la oscura leyenda de una familia marcada por el poder y la desgracia. La historia cuenta que todo comenzó en una noche extraña, cuando el destino de los Médici cambió para siempre. Era una época de grandeza, palacios recién construidos, fiestas donde corría el vino como ríos, y alianzas que parecían indestructibles. Pero, en medio de tanta gloria, un suceso inesperado marcó el inicio de algo oscuro. Se dice que Cosme de Médici, el Viejo, buscó el favor de fuerzas invisibles para asegurar el poder de su linaje. Algunos hablaban de un pacto secreto sellado bajo las sombras de la catedral, otros de un juramento maldito pronunciado en nombre de la ambición. Lo cierto es que, tras aquel momento, nada volvió a ser igual. Primero llegaron las muertes repentinas, herederos jóvenes que jamás alcanzaban la madurez, esposas que enfermaban sin explicación, rivales que desaparecían como si el aire mismo se los tragara. Florencia murmuraba en sus calles: los Médici han despertado algo que no deberían haber tocado. Pero lo más inquietante era que cada tragedia parecía tener un patrón. Una señal. Como si un hilo invisible tejiera las desgracias una tras otra, con precisión cruel. ¿Coincidencia? ¿O prueba irrefutable de una maldición? Lo que nadie imaginaba era que aquel primer eco de dolor sería solo el principio. Porque lo que sucedió después, no solo estremeció a Florencia, sino que dejó una huella en toda Europa. La ciudad, bañada en arte y esplendor, aprendió a temblar cada vez que el apellido Médici se pronunciaba en los mercados o en los templos. Porque sabían que detrás de cada sonrisa de poder, podía esconderse la sombra de la desgracia. Así comenzó el mito, así nació la maldición que aún hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Florencia parecía brillar bajo el dominio de los Médici. Las calles se llenaban de artistas, los palacios se levantaban majestuosos, y el nombre de la familia resonaba como símbolo de poder. Pero en las sombras, algo inquietante empezaba a repetirse, señales, presagios que nadie podía ignorar. Se decía que cada nacimiento en la familia estaba marcado por un augurio extraño. Un eclipse, un cometa en el cielo, incluso tormentas inesperadas que caían sobre la ciudad. Para algunos, eran simples coincidencias. Pero para quienes vivían cerca de los Médici, aquello era una advertencia, una señal de que el destino de sus hijos estaba escrito en la desgracia. Uno de los casos más recordados fue el de Lorenzo de Médici, conocido como el Magnífico. Amado por el pueblo, protector de artistas como Miguel Ángel y Botticelli,
parecía tenerlo todo. Sin embargo, detrás de su grandeza, los signos de la maldición seguían presentes. Enfermedades que lo consumían en silencio, traiciones de aliados que juraban lealtad eterna, y un atentado brutal que casi le arrebató la vida frente a toda Florencia. ¿Era simple política? ¿O era la mano invisible de la maldición actuando una vez más? Nadie lo sabía. Pero lo cierto es que tras cada resplandor de gloria, un nuevo golpe caía sobre los Medici como un martillo implacable. Y lo más aterrador era la sensación de inevitabilidad. Como si la familia estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La gente murmuraba en secreto: no importa lo que hagan, no importa lo que construyan, su final ya está escrito. Lo que ocurrió después confirmaría esos miedos y dejaría a Florencia entera en estado de shock. La maldición de los Medici parecía ensañarse, sobre todo, con los herederos. Cada generación estaba marcada por tragedias que nadie lograba explicar. Jóvenes que deberían haber continuado el legado de la familia, caían uno tras otro en circunstancias que dejaban a todos con un escalofrío. Algunos se enfermaban de manera repentina, sin causa aparente. Médicos de toda Europa eran llamados a Florencia, pero ninguno lograba encontrar remedio. Otros morían en accidentes tan extraños que parecían más propios de un mal presagio que del azar. ¿Coincidencia? ¿O un destino escrito con tinta oscura? Uno de los casos más impactantes fue el de Giovanni de Medici, un joven brillante que muchos consideraban la esperanza del linaje. Una mañana, sin señales previas de enfermedad, fue hallado muerto en su lecho. Los rumores corrieron como pólvora: la maldición ha hablado otra vez. Lo que ocurrió después dejó a la ciudad en silencio. La procesión fúnebre se convirtió en un espectáculo de miedo más que de luto. Florencia empezó a preguntarse si algún heredero lograría escapar a ese destino. Porque lo más inquietante era que, tras cada muerte, el poder de la familia parecía tambalearse. Los rivales políticos sonreían en la sombra, y los ciudadanos comenzaban a ver a los Medici no como protectores, sino como una familia marcada por la desgracia. Y así, cada nuevo nacimiento no era motivo de alegría, sino de temor. Se esperaba, con un silencio incómodo, el momento en que la maldición volvería a cobrar su precio. ¿Qué sucedió después? Lo que vino fue aún más aterrador, porque la tragedia no se detuvo en los herederos, sino que alcanzó a toda Florencia. En el corazón de Florencia, entre frescos divinos y banquetes llenos de oro, corrían rumores que helaban la sangre. Decían que los Medici no habían alcanzado su poder solo con riqueza e inteligencia. Había algo más: pactos secretos, alianzas ocultas, promesas selladas en la oscuridad. Algunos hablaban de rituales realizados en sótanos silenciosos, bajo la tenue luz de las velas. Otros aseguraban que miembros de la familia habían invocado fuerzas prohibidas con tal de conservar su dominio. ¿Era verdad? Nadie podía probarlo. Pero lo cierto es que la ambición de los Medici no tenía límites. Y cada vez que lograban una victoria política o económica, una nueva tragedia caía sobre ellos como un recordatorio: nada se obtiene sin pagar un precio. Se cuenta que un cardenal cercano a la familia advirtió una vez: lo que los Medici han pedido a las sombras se lo reclamarán. Sus palabras fueron tomadas como un delirio, hasta que los infortunios comenzaron a acumularse. Enfermedades incurables, traiciones inesperadas, muertes inexplicables. ¿Casualidad? ¿O prueba de que la ambición desmedida había abierto una puerta que jamás debió cruzarse? Lo que nadie podía negar era el patrón. Tras cada conquista, un golpe devastador. Tras cada celebración, un luto inesperado. Florencia, testigo de todo, empezó a temer no solo a los enemigos de los Medici, sino a la posibilidad de que ellos mismos hubieran condenado a su linaje. La maldición ya no era solo un rumor, era una sombra que crecía, silenciosa, detrás de cada sonrisa de poder. ¿Qué sucedió después? Lo que vino a continuación sacudió no solo a la familia, sino a toda Italia. Florencia era la cuna del arte. Bajo el mecenazgo de los Medici, surgieron genios como Leonardo da Vinci, Botticelli y Miguel Ángel. La ciudad florecía en belleza, y cada obra parecía un canto eterno a la gloria de la familia. Pero detrás de cada pincelada, de cada escultura,
latía también la sombra de la maldición. Dicen que muchos artistas, al servicio de los Médici, empezaron a notar señales inquietantes. Cuadros que parecían reflejar miradas tristes, frescos que escondían figuras casi espectrales, esculturas que transmitían un aire de sufrimiento. ¿Era solo interpretación artística o una manifestación de la tragedia que acompañaba a la familia? Un ejemplo escalofriante fue la famosa capilla de los Médici. Construida para honrar su grandeza, terminó convirtiéndose en un lugar de silencios pesados, como si las paredes mismas guardaran secretos oscuros. Los visitantes juraban sentir un aire extraño, un frío repentino, incluso la sensación de estar siendo observados. Lo más impactante era que, mientras el arte brillaba en el mundo, los Médici seguían cayendo en desgracias. Como si la belleza de las obras no pudiera borrar el dolor que perseguía a sus creadores. Cada celebración artística era seguida por un luto, cada triunfo cultural por un golpe devastador. Florencia comenzó a preguntarse, ¿es posible que la maldición también esté escrita en sus obras, que el arte mismo guarde la huella de su destino oscuro? Lo que ocurrió después estremeció a todos, porque la misma capilla que debía ser símbolo de eternidad, se convirtió en un eco perpetuo de la tragedia familiar. Hoy, siglos después, el nombre de los Médici todavía resuena en Florencia. Sus palacios, sus capillas y su arte siguen en pie, recordando la grandeza de una familia que cambió el curso de la historia. Pero junto a ese esplendor, permanece una sombra. La maldición nunca desapareció del todo. Los historiadores se debaten, ¿fue solo el resultado de intrigas políticas, envidias y rivalidades? ¿O existió realmente una fuerza oscura que acompañó a los Médici desde su ascenso hasta su caída? Nadie ha logrado dar una respuesta definitiva. Y sin embargo, las pruebas parecen estar ahí. Muertes inexplicables, destinos truncados, patrones que se repiten una y otra vez. Lo más inquietante es que incluso hoy, quienes visitan los lugares vinculados a los Médici aseguran sentir algo extraño. En la capilla familiar, algunos hablan de ecos lejanos, de pasos que no pertenecen a nadie. En sus palacios, hay quienes describen un aire pesado, como si las paredes todavía guardaran secretos que se niegan a salir a la luz. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿terminó realmente la maldición, o simplemente espera en silencio, oculta entre las piedras de Florencia? La historia oficial nos habla de logros, de arte inmortal, de política y de poder. Pero la leyenda nos susurra otra verdad: que todo aquello tuvo un precio, y que los Médici lo pagaron con sangre y dolor. Lo que ocurrió después dejó al mundo dividido entre la admiración y el temor. Porque al final, la maldición de los Médici no solo pertenece al pasado, sigue viva en cada rincón de Florencia, como un recordatorio eterno de que el poder y la ambición siempre tienen un precio. Así termina el viaje por la maldición de los Médici. Una familia que lo tuvo todo: riqueza, poder, arte inmortal, pero que jamás pudo escapar de las sombras que los acompañaron hasta el final. ¿Fue realmente un castigo divino, un pacto secreto, o simplemente la consecuencia de una ambición sin límites? El misterio sigue vivo, y tal vez, nunca conoceremos la respuesta. Lo único cierto es que su legado continúa en Florencia, brillando y al mismo tiempo, susurrando desde la oscuridad. Porque las leyendas, como las maldiciones, nunca mueren.